Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Vayan mirando los otros capítulos anteriores, cómo este libro va haciendo todo un camino, todo un proceso tan interesante. Ella va a través, ¿verdad?, de una revelación, a través de los autores sagrados, nos van enseñando tantas cosas interesantes. Estábamos hablando de los problemas teológicos, o sea, qué es lo que nos quiere transmitir como teología el libro de Josué. En este capítulo 7, el pecado de Adán. Nosotros decíamos que un primer elemento era la solidaridad en la culpa, decíamos, que hace que el pecado afecte a todo el pueblo. Solidaridad, es decir, cuando nosotros estamos hablando de la culpa, entonces aquí se dice que no es solamente yo el que estoy pecando, sino que la solidaridad quiere decir que al final de cuentas es todo Israel, somos todos nosotros, es la comunidad, ¿verdad?, la responsable, incluso de mi pecado. Entonces es la comunidad. Es interesante esto, es interesante y muy profundo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que nosotros como comunidad tenemos que preocuparnos de los hermanos. Tenemos que preocuparnos. Esto mismo nosotros podemos releerlo, ¿saben dónde? Y léanlo, capítulo 2 de San Marcos, del 1 al 12. Ustedes ahí van a encontrar a un paralítico. Pero pues paralítico ñengu, porque Jesús estaba ahí predicando. Y dice que vienen 4 hombres y le llevan para presentarle a Jesús, porque él está paralítico. El paralítico no dijo, me quiero ir, no me quiero ir, me quiero curar, no me quiero curar. De irimba evete. Papío ya cree que no pueden pasar, porque y la gente entonces son creativos. Es la comunidad que es muy creativa.
Y entonces dice que se suben al techo, sacan el techo y le bajan ahí frente a Jesús. Y saben que Jesús no es que le mira al paralítico y dice, de este paralítico, qué fe que tiene este paralítico, mira qué interesante. Ni fu, ni fa, ni frío, ni calor. No dice nada, por lo menos la Biblia no dice nada de ese paralítico. Pero él está paralítico, él está enfermo, quiere decir eso, ¿verdad? Pero dice Jesús, viendo la fe de la gente, o sea, de aquellas personas que le traían, de la comunidad entonces. Apenas dice la solidaridad. Quiere decir que nosotros, queridos hermanos, nos preocupamos de nuestra comunidad. Si vos sos papá, si vos sos mamá, te preocupás de tus hijos. Si vos sos mamá, si vos sos papá, te preocupás, ¿verdad?, de tu familia. Opeango las dicen de ahí. Opeango es la omombe unde lleva. Opea entonces la omombe unde es que tu hanguanchan de emo que ella lleva a mongu. Bueno, solidaridad, primer elemento. Luego, el segundo elemento, nosotros hemos hablado en el anterior, pueden mirar, pero aquí queremos desarrollar un poco más. El segundo elemento que encontramos es que el pecado de uno provoca el castigo de muchos. O sea, si yo peco, eso mismo está causando entonces el efecto negativo o consecuencias mortales para nuestros hermanos, para mi comunidad. Y ahí pusimos varios ejemplos. Entonces, como aquí también tenemos el ejemplo de Acán, ¿verdad? Por culpa de Acán, imagínense todo un pueblo, toda una nación que va a pelear, dice, contra Ai, contra esa ciudad, pero salen pitando, o sea, como consecuencia negativa a causa del pecado. ¿Por qué? Y porque no hizo lo que tenía que hacer. Y aquí se estaba refiriendo al anatema. ¿Y el anatema qué quería decir? Todo lo que es entonces aquello que nos separa de Dios. En otras palabras, todo aquello que nosotros dejamos, o sea, lo tomamos como prioridad dejando de lado a Dios, que es el elemento central y fundamental. Entonces, miren, el pecado de uno provoca el castigo de muchos, tal como se presentan los acontecimientos, la derrota de Ai, en la que mueren unas 36 de israelitas, es castigo por el pecado de Acán. Es interesante también, 3 veces 12, 36, ¿verdad? Mi aloma Noah, ya es a mí entonces esa vaina del capítulo 6 en esa pelea. El 7 era el 6, derrota de los israelitas en Ai. Desde Jericó, Josué envió unos hombres de Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta consigna: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué: no es necesario que se movilice toda la gente. 2 o 3 mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos 3,000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos 36. 3 veces 12. Bueno, ahí a ver, número, 3, lo perfecto. 12, ya sabemos, lo completo. Entonces se dan cuenta. Aquí entonces es todo el pueblo, entre comillas, el que muere. Todo el pueblo el que es un vale. Ya es ahí, señor. O sea, este pueblo no sirve para nada, te está queriendo decir. Esta es una gran ofensa que el autor sagrado le está diciendo al que lee, un israelita que conoce la cabalística numérica. 3 veces 12, derrotados. 36 se mueren, quiere decir eso. Esa muerte de 36 quiere decir que todo el pueblo es un vale. No porque no están preparados para la guerra, sino que porque verdaderamente no fueron capaces como comunidad de ayudar, lo que decíamos nosotros en el aspecto número 1, la solidaridad. No fueron solidarios verdaderamente o no estuvieron atentos a la situación, no se cuidaron unos a los otros, y aquí vino este Acán y robó y hizo lo que no tenía que hacer. Es como decir, nosotros no le decimos a nuestra gente que nos están robando, a los que están al frente, sean lo que sean, nuestras iglesias, en nuestras comunidades, nuestra política,
en nuestros congresos o donde sea, gente vale ya esta ñandeo mía, llevan va ya esta la vale. Alguien que está en una iglesia y que no está llevando adelante su compromiso. ¿Por qué? Y porque esa es tu responsabilidad. Ahí te pusimos para que lleves adelante este pueblo de Dios, para que lleves adelante tu comunidad. Andere ya poireina. Y entonces eso te está echando por cara. Te está echando ahí enfrente, te está diciendo. Tal como se presentan los acontecimientos, la derrota de Ai, en la que mueren unas 3 docenas, el 36, 3 por 12, es castigo por el pecado de este personaje, de Acán. Mábala Acán, yande abetebena. Acamotón, Acatabuj, Acán, medio aoye yande Acán era. Este hecho no solo nos desconcierta, ¿verdad?, a nosotros los hombres modernos, también a los antiguos israelitas le llamaba la atención. Cuando Acán, hijo de Seraj, pecó contra lo consagrado, él pereció por su pecado, pero la ira de Dios alcanzó a toda la comunidad de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El 19 de julio se cumplieron 5 años del fallecimiento de Carmen Hernández, la coiniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello. En Madrid, en la Catedral de la Almudena, el cardenal Carlos Osoro presidió esta misa en su memoria. Carmen nos gritaba y nos decía de formas diferentes: dad rostro a Cristo con vuestra vida. Nos viene bien a todos dejarnos hacer también hoy esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida y para mi vida? Al terminar la celebración se le presentó al cardenal el llamado Supplex Libellus, la solicitud por escrito. Es la petición formal de abrir la causa de beatificación de Carmen Hernández. Le hago entrega del libelo de demanda, suplicándole tenga a bien iniciar las investigaciones y consultas previas que permitan discernir la oportunidad de incoar el proceso de vida, virtudes y fama de santidad de la sierva de Dios María del Carmen Hernández Barrera. Para hacer esta petición se recogieron más de 16.000 páginas con escritos personales y catequesis de Carmen Hernández. La devoción que ha suscitado su figura ha llevado al camino neocatecumenal a recoger toda la documentación posible sobre su vida. De hecho, ya anunciaron la publicación de la primera biografía oficial de la coiniciadora del camino. Hasta la fecha, su tumba en Madrid recibió más de 40.000 visitas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Estamos con Ñande Yarañe en este segmento de las entrevistas y tenemos la grata visita del cardenal Cristóbal López, que estuvo aquí con nosotros en Paraguay. Y yo tuve la dicha también de, cuando era seminarista, justamente él había llegado, estuvo por Pacaraí, por lo tanto una gran amistad y sobre todo como hermano, como salesiano. Ahí él comenzó sus primeros pasos, después ya estuvo por otros lugares aquí en Paraguay trabajando, más de 18 años y cosas muy lindas e importantes, sobre todo a nivel juvenil y después a nivel congregacional. Padre Cardenal Cristóbal López, bienvenido al Paraguay. ¿Y qué nos puede contar de toda esa historia tan linda que usted pasó aquí por el Paraguay? Pues sí, realmente, primero, antes que nada, un saludo muy cordial a todos los telespectadores de Ñande Yarañe. Llegué en el 1984 y me quedé hasta el año 2002. Fueron 18 años muy intensos, el centro de mi vida, porque llegué con 32 y me fui con 50. Y pude estar sobre todo trabajando en el campo de la pastoral juvenil, como corresponde a los salesianos, en todo el Paraguay, en todas las obras salesianas, como encargado, coordinador de pastoral y también en comunicación social, porque mi formación como comunicador, como periodista, me llevó primero a trabajar en la redacción de Sendero, antes incluso en el Boletín Salesiano y en la revista Onda Joven, que me cupo fundar, y después en la fundación de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y en la dirección de Radio Caritas durante 4 años. También una experiencia extraordinaria fue la visita del Papa Juan Pablo II en el 88, en la que se me encargó de coordinar todo el trabajo informativo de comunicación. Fue realmente una maravilla ese periodo de mi vida pasado en Paraguay. Qué hermoso, entonces eso es recordando un poco ahora al arzobispo, ¿verdad?, de Rabat. Actualmente, ¿cuál es el país y qué podemos saber un poco de ese trabajo pastoral y ya como arzobispo en ese lugar? Pues desde 2018 estoy a cargo de la arquidiócesis de Rabat, que es la capital de Marruecos. Marruecos es un país más grande que Paraguay y con 37 millones de habitantes. La diócesis de Rabat es grande como todo el Paraguay, tiene 400.000 kilómetros cuadrados, de manera que si Rabat estuviese en Asunción, yo tendría una parroquia en Pedro Juan Caballero, otra en Mariscal Estigarribia, otra en Ciudad del Este, otra en Encarnación, así. Hace 15 días estuve celebrando la misa en uno de los lugares más apartados, para llegar al cual se necesitan 7 horas de coche, 500 kilómetros, y fui y volví 1000 kilómetros de recorrido para celebrar una Eucaristía
con 14 personas, porque nuestras comunidades son chiquititas. Dentro de 37 millones de habitantes, los católicos somos como máximo 30.000, lo cual no llega ni al 0,01%. Somos 0,08%. Realmente somos una comunidad minúscula, insignificante por el tamaño, pero muy significativa por el mensaje que tenemos que comunicar a todo el mundo y a la Iglesia Universal. Y el trabajo pastoral entonces está haciendo con otros sacerdotes, congregaciones. ¿Cómo está un poco la organización ahí de su arquidiócesis? Pues nos organizamos en comunidades cristianas, unas 20 presencias cristianas, unas chiquititas, como he dicho, de 14 personas, pero otra en Casablanca pues tiene 3.000 o 4.000 cristianos. Somos 40 sacerdotes, la mitad de los cuales religiosos y la otra mitad Fidei Donum, que significa regalo de la fe, es decir, sacerdotes que pertenecen a otras diócesis de África o de Europa y que vienen prestados por 3 años para estar con nosotros, con la posibilidad de alargar a 6 o a 9 o para quedarse siempre. Así que no tengo ningún sacerdote propio. Tenía uno y se murió este año con 93 años. Y trabajamos también apoyándonos mucho en comunidades religiosas, con una gran participación de los laicos, que son mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios de los países subsaharianos, es decir, más abajo del desierto del Sáhara, bien negritos. En nuestras comunidades yo digo siempre que hay más hombres que mujeres, hay más jóvenes que adultos y hay más negros que blancos. Esa es la descripción. Y trabajamos tanto dentro de lo que es la actividad intraeclesial, la catequesis, el catecumenado, la confirmación, la liturgia, etcétera, como en el exterior. Por ejemplo, tenemos 12 escuelas católicas con 10.000 alumnos en total, en las cuales todos son musulmanes, tanto los profesores como los padres de familia, como los mismos alumnos. Trabajamos mucho en la acción social a través de Cáritas, sobre todo atendiendo a los migrantes que vienen de países subsaharianos con la idea de llegar hasta Europa, pero que pasan a veces una semana, un mes, un año, 5 años, esperando el momento y están en Marruecos. Y nosotros les atendemos dentro de las posibilidades y según sus necesidades. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Especialmente ahora estamos entrando en esta teología que es tan profunda, tan dura, y dijimos luego que este capítulo es uno de los más desconcertantes y escandalosos del Antiguo Testamento. Vamos a ver, porque iba a ir Ñande. Iba a ir Ñande. Coave, diga tú imba eveñamo caña. Porque aquí está nuestra gran responsabilidad personal, acá, pero está también la gran responsabilidad de la solidaridad del pueblo. Somos nosotros responsables. Como yo les decía en los cursos anteriores, vuelvan a escuchar un poco ahí en nuestra biblioteca Ñande Yarañe a través de YouTube. Aquí justamente te está mostrando y te está diciendo que ese pecado de uno provoca también la ira de Dios, pero sobre todo muchos son los que sufren. El castigo cae sobre muchos por culpa de uno. Por culpa de uno, muchos entonces sufren, ¿verdad? Algunas veces en alguna familia es así, ¿verdad? Por culpa de uno, entonces toda la familia que sufre, toda la familia que se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir un poco más, ¿verdad? Entonces, un ejemplo también parecido a esto de Acán, incluso peor, lo tenemos en 2 Samuel 24. Vamos a mirar un poco, que dentro de poco también vamos a estudiar, pero es en 2 Samuel 24. Vamos a mirar cómo nos da este ejemplo del capítulo 24. El Señor volvió a indignarse contra los israelitas e instigó a David contra ellos diciéndoles: ve a hacer el censo de Israel y de Judá.
El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab respondió al rey, que el Señor tu Dios multiplica al pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey puedan verlo. Pero ¿por qué quieres hacer esto? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y a los jefes del ejército, y estos salieron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Arroer, al sur de la ciudad, que está en el valle del torrente de Gad, dirigiéndose luego a Yazer. Llegaron a Galaad y la región baja de Josdí. Pasaron a Dan y Am, y luego, continuando el circuito, llegaron a Sidón. Entraron en el fuerte de Tiro y en todas las ciudades de los Givitas y de los Cananeos, y luego partieron para Beersheba, en el Negev de Judá. Allí recorrieron todo el país y al cabo de 9 meses y 20 días llegaron a Jerusalén. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Bueno, y después viene la ira del Señor. Este otro ejemplo interesante, ¿qué tiene que ver el censo, verdad? Vamos a decir nosotros, pero cuando ya entendieron la Biblia. Cuando uno entiende la Biblia, quiere decir que el censo era que David estaba mirando y poniendo su confianza en qué cosa, en las armas, en la guerra. ¿Cuántos soldados tengo? ¿Cuánto armamento tengo? ¿Cuánta destrucción puedo hacer, en síntesis, verdad? Entonces, a través de la guerra, tengo 800.000 y aquí 500.000. Más ese yo puedo. A ver, se la ñande yaraina, se la pendeyara en este caso, ¿entienden? Una cosa interesante, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo solamente para que entendamos el por qué el censo como una cosa negativa, ¿verdad? Porque después va a venir la consecuencia, que Dios dice se va a irar, se va a enojar y le va a castigar a David. Más bien de ellos. Pero no hay acuerdo, vamos a entender, o echando de entender. Y yo te puse, yo te ungí, pero no para eso, no para que vos ahora te consideres rey. Yo soy el rey, ¿verdad? No. Vos, mi hijo querido, tenés que ser servidor, tenés que ser pastor. Es interesante, hablando de esto también, si vamos a comparar dentro de la teología, las analogías y las comparaciones que van haciendo estos libros son interesantísimas, ¿verdad? Porque si te pone como pastor, ¿qué quiere decir? El pastor es el que conduce, ¿verdad? Pero el pastor no es, no sé, el qué cosa, el nambre luego, ¿verdad? No es el empresario, no es el esto de la que. El pastor es una persona calma, sencilla, que tiene que tener mucha paciencia, que tiene que estar con el rebaño, ¿entiendes? Espectacular como la Biblia, ¿verdad? Entonces utiliza este modelo pastoril. El modelo entonces del pastor. Yo soy el buen pastor, que al mismo tiempo significa el kalos, ¿verdad? Yo soy ese pastor que te conviene a vos. Otra clase, ¿viste? Otra clase de pastor. Vos no necesitas otra clase de pastor que busca otros intereses. Y después te va poniendo, ¿verdad? Porque los otros pastores son como los lobos vestidos de oveja. Y eso lo va a repetir y muchas veces lo repite. Vea la ley motífina. Vea dice la ley motífina. Repeticiones que nos hacen entender hoy que jamás aprende a plutume, hoy que jamás aprende a qué clase de propuesta el Señor nos está dejando y nos está dando. Y viste que la unión entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una cosa maravillosa, ¿verdad? Es una cosa hermosa. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Bueno, este ejemplo parecido, incluso peor, ¿verdad? Lo tenemos en 2 Samuel, donde se cuenta el censo de David. En este caso, por el pecado de uno, es decir, de David, mueren 60.000. 60.000. Y el sentimiento de que esto es injusto lo expresan muy bien las palabras de David. Soy yo el que ha pecado, ¿viste? Soy yo el que ha pecado, dice David. Soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas?
carga la mano sobre mí y sobre mi familia, dice después David. Bueno, tercer elemento consecuencial dentro de este camino teologal de la teología del capítulo 7 de Josué. Los hijos pagan por la culpa de su padre. Los hijos pagan por la culpa de su padre. Eso es lo que nos transmite, ¿verdad? Como teología. Eso es lo que encontramos. Que todos los hijos pagan por culpa de sus padres. Aquí existe un problema previo. En los versículos 24 y 26 alternan de manera anómala formas singulares y plurales. ¿Se dan cuenta? Plurales y singulares. Y entonces aquí hay dos posibilidades. Y esas dos posibilidades lo vamos a ver enseguida, volviendo con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Mighty to save, you shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing, you are King.
to us, and when you see we cannot see, you hold on to us. How can it be you being king have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us. You hold on to us, to the throne room where we bow down singing you are King, to the throne room where we lay our hearts and give you praise, to the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología de Josué. Y aquí entonces estamos mirando en este momento y decimos un tercer elemento: los hijos pagan por la culpa de su padre, decíamos nosotros. Existe un problema en el versículo 24 al 26 que alternan de forma anómala, decíamos, las formas singulares y plurales. Y teníamos dos posibilidades, porque viste que te presentan directamente y te dice primero, entonces Josué tomó a Acán. A Acán primero le toma. Pero después dice, más adelante, también dice a sus hijos, a sus hijas, sus vacas, sus ovejas, sus asnos, su carpa, todo. Bueno, después sigue en el 25 y dice, y de nuevo solamente con Acán. ¿Por qué has traído la desgracia a Israel? Que el Señor te haga desgraciado, a vos, Acán, a vos, desgraciado. No digo a su familia, a sus hijos, primero, de nuevo, viste que va alternando. Y luego dice, todo Israel lo mató. ¿A quién? A Acán. Y después agregan, dice, y también apedrearon a los suyos y los quemaron, ¿verdad? Como diciendo, como que van agregando, ¿verdad? Encima de él terminó Israel, el solo Israel culpable. Encima de él pusieron este montón de piedras. Y de los otros ya se olvidan. Sobre los otros parece que no pusieron ninguna piedra, solo sobre Acán. Bueno, entonces esta es un poco la anomalía que encontramos. Pero hay dos posibilidades. Vamos a ver. Uno, la tradición antigua hablaba del castigo de todos. Y luego se matizó hablando solo de Acán. Esta es una primera posibilidad, que era entonces un castigo, ¿verdad?, de todo Israel. Sin embargo, después se echó la culpa sobre Acán. Y eso es lo que nosotros notamos y vemos en el libro de los 70. Parece que la culpa es sobre todos. Bueno, segunda posibilidad, la versión primitiva, una versión primitiva, que hablaba solo del castigo de Acán. Y luego, en todo caso, se añadieron sus hijos, sus hijas y sus posesiones. Ahora, en cualquiera de estos dos supuestos, hay una etapa o hay un autor que hace, ¿verdad?, que hace pagar a los hijos la culpa de su padre. Hace pagar. Y esta era un poco la teología, ¿verdad?, que existía en el Antiguo Testamento. Esta era la teología. Hasta que aparecerá Ezequiel, ¿verdad? Y Ezequiel va a decir, no, cada uno es responsable de su pecado. Cada uno es responsable de su pecado. Entonces, nosotros si vemos esto y si leemos esto, si la generación que entra en la tierra no debió pagar la rebelión de sus padres en el desierto, ¿por qué los hijos e hijas de Acán deben morir apedreados? ¿Entienden? Porque en el desierto nosotros sabemos que los padres habían pecado y ellos a tal punto luego toditos se murieron. Ni Moisés con de ni Moisés de toditos se murieron. Menos dos, Josué y este famoso, ¿verdad?, Caleb. Estos son los dos únicos que entran a la tierra prometida. Los dos únicos, toditos. Los 600.000, ¿se acuerdan? Que salieron de Egipto. Mi mamá no vete. En 40 años por el desierto. Por esa rebelión, lean el número 14, capítulo 14, el libro de los números. Ahí está la rebelión. Después siguiendo ese capítulo 14, interesante, el libro de los números, ahí justamente el Señor le echa en cara y le dice, ni petani,
da piquemo ella, penman non baite de ella. Entonces les hace recorrer el desierto por 40 años, ¿verdad? Y entonces ahí es donde muere la comunidad. Ahí en el 26, la indignación, el castigo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo esta comunidad perversa va a seguir protestando contra mí? Ya escuché las incesantes protestas de los israelitas, por eso diles, juro por mi vida, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a las palabras que ustedes han pronunciado. Por haber protestado contra mí, sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. Los cadáveres de todos los registrados en el censo, de todos los que tienen más de 20 años, ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos, salvo Caleb, hijo de Jefuné y Josué, hijo de Nun. Y los de 20 años para abajo, porque eso pues no salieron de allá, ¿entendiste? Eso no salieron de allá. Eso no estaban en Egipto. Mira, ya una semana que tapere allá en el desierto. A mi segunda generación. Y por eso después va a venir el libro del Deuteros Nomo, segunda ley. ¿Para quiénes es la segunda ley? Para estos que no conocían todo lo que habían pasado sus padres allá en Egipto, ¿entienden? Es interesante, ¿verdad? La Biblia es una cosa, es una joya. Cuando uno va mirando y va entendiendo, porque un miago peñen su webe, oye, acá de Hinayo, de Ipain, donde. Por eso que hay que hacer un estudio serio, ¿verdad? No hay que así improvisar, porque yo leí una frasecita de lo que dice, ¿ne entendéis, baby? ¿Ne entendéis, baby? Porque tenés que mirar entonces todo lo que está peñen su webe, todo lo que te viene transmitiendo de a poquito, todo lo que, y vos tenés que mirar y tenés que utilizar. Y hay muchos estudiosos, ¿verdad?, que lo han hecho, y por lo tanto nosotros tenemos que leer, comparar. No entonces te ponga ahí, como dicen, ¿verdad?, los protestantes, lo que Dios me inspira, lo que Dios me dice. ¿La entendéis? No, es como decir un doctor que se va, me pongo aquí, listo. ¿Qué va a me decir Dios? Vaya, voy a llegar de bisturí, ya voy a operar. Está estudiando, ya voy a ir, estoy con un de cirujano, allá. Está practicando. Está ahí que tenía. Hoy me da pelota de chapo ahí que tenía, pero practicaba. Así también. La Biblia, mucho más delicado que un cirujano, mucho más delicado. Porque estás tratando con el alma, con la vida de las personas, ¿entienden? Y en un sentido religioso, que incluso es mucho más sutil, ¿verdad? Mucho más sutil. Bueno, vamos a seguir un poquitito sobre esto porque me parece que es importante. Aquí este tercer elemento, los hijos pagan, dice, por la culpa de su padre. Eso es lo que te va transmitiendo aquí. La segunda posibilidad es desde la versión primitiva que hablaba solo del castigo de Acán, decíamos, y luego se añadieron sus hijos, hijas y posesiones. En cualquiera de los dos supuestos hay una etapa o un autor que hace pagar a los hijos la culpa de su padre. Si la generación que entra en la tierra no debió pagar la rebelión de sus padres en el desierto, ¿por qué los hijos e hijas de Acán deben morir apedreadas, verdad? Sería ridículo contentarse con negar la historicidad del hecho. O sea, negar nomás y decir, no, esto nunca sucedió, ¿verdad? Negando la existencia de Acán, de su pecado y de su castigo, no resolvemos nada. Lo grave no es que eso ocurriese. Se han producido demasiadas barbaridades en la historia para escandalizarse de una más, sino que ha sido contado como palabra de Dios, ¿entienden? O sea, como hecho, asimismo, seguramente que nunca luego sucedió, ¿verdad? Pero sin embargo, no es cuestión de negar que no haya sucedido, porque eso sucede. Quiere decir que eso se está refiriendo a nosotros, a nuestra vida. Nuestro de cada día, ya es ahí. ¿Por qué en este caso se convierten un manto, 200 monedas de plata y una barra de oro en motivo de muerte? Tres cositas, ¿verdad? Que parece morondanga, ¿verdad? ¿Por qué? Motivo de muerte. Para toda una familia apedreada. Escandaloso. La respuesta no está en el valor de los objetos, ni siquiera en el hecho de haber sido consagrados al Señor, sino en la desobediencia. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Y ahí nos está diciendo, Pepe desobedece, anda, ya puede peñan de yaras y va a. Volvemos enseguida con más
Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Cruz, tú te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir, tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú,
seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estas posibilidades que nos presenta, ¿verdad?, el problema teológico del capítulo 14. Vamos a mirar un poco y decíamos que sería ridículo, ¿verdad?, simplemente negar la historicidad, ¿no? Cuando te lleva y se pone como ejemplo, como modelo, etcétera, ¿verdad? Entonces negamos la historicidad y bueno, esto nunca sucedió. Sin embargo, todas estas narraciones, como también dentro de la mitología es una mitología, ¿verdad? Es un género literario, pero sin embargo, no quiere decir que eso no existe. Claro que existe, solamente que esa mitología no es Adán, o no es Eva, o no es no sé quién, o no es Noé. ¿Quién es? Somos nosotros. Nosotros estamos encarnando a ese personaje. Es como en nuestras historielas, como decía, ¿verdad? En estos cuentos o narraciones o leyendas, ¿verdad? ¿Quién es el Canaán? Canaán. Añandeo la Canaán. Mala bombero, añandeo la bombero. Mala au au, añandeo la au au. Mala curupí, añandeo la curupí. ¿Entendiste? O sea, estas imágenes, géneros, personajes, ¿verdad?, dentro de una leyenda o mitología, entonces es mirando, observando la costumbre, la forma de vida del hombre. Sociología, entonces te está hablando de la característica sociológica del hombre, de cada uno, ¿verdad? De cada uno. En alguno de esos entramos, porque esto pues es observación. Y nosotros tenemos comportamientos y esos comportamientos se van entonces organizando como un organigrama, ¿verdad? Entonces entramos dentro de una organización y entramos dentro de ciertas características que nosotros manifestamos. Entonces, oye, mañana, oye, esa observación, oye, esa, entonces, hay muchas personas, ¿verdad?, que justamente, así conversando un poco, ¿verdad?, 3 nuncias, 4 nuncias, 5 nuncias, allá, a peisa, o poí, o jirpeando, vamos a ver, peisa y coña. Y alguna vez, bueno, uno apega la curupina, a la famosa curupí. Y entonces, esos son los problemas sociológicos, ¿verdad? Sociológicos. Entonces uno dice, bueno, y claro, creyendo y así la religión, y claro, no va a querer. ¿Por qué? Porque justamente te das cuenta, porque estos libros bíblicos, sagrados, religiosos, ¿qué es lo que está haciendo? Y lo que quiere hacer es construir, ¿entiendes? Construir. Te están llamando a tomar conciencia de tu existencia. Por eso siempre insistimos nosotros diciendo que la Biblia es entonces la experiencia del hombre que observa con respecto a quién, leído desde Dios, leído desde Dios. Esta es una propuesta, ¿verdad?, a que vivas tu existencia, de acuerdo también, como decíamos anteriormente, de acuerdo a un proceso y un camino teológico, es decir, lo que se te presenta como camino de Dios, desde normas, mandamientos, pero eso simplemente te ayudan esas normas, esas indicaciones para que vos puedas encaminar tu vida de acuerdo a unos principios y unos valores, ¿entendiste? Pero que van descubriendo, por eso decíamos el aspecto sociológico, porque primero pues tenés que hacer una, entre comillas, como una investigación, la iguana, y ya puedan haber diagnóstico. Como yo le decía, hay muchos que están pum, 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 cambian como la camisa, ¿verdad? Entonces quiere decir que algo sociológicamente entonces algo hay que ver. Y entonces la propuesta pues está aquí. Pero el asunto es que cuando hay un rechazo a ciertas propuestas, evidentemente nunca lo vamos a cambiar, nunca vamos a cambiar. Y entonces desde ese momento surge también, ¿verdad?, en nuestra cabecita, en nuestra mente. Después chicamos contra esto, después chicamos contra aquello, o sea, contra los principios y los valores. ¿Pero por qué? Porque y por eso que se vuelve, decíamos, desconcertantes y escandalosos. Porque aquí se te presenta como si fuese una cuestión desconcertante y escandalosa, porque es la única manera que el otro pueda entender. Ustedes miren también, disculpen que pase un poco al Nuevo Testamento, pero cuando nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, hay un caso también, algo así que es realmente escandaloso, y uno dice, dice, ¿verdad? Está la cuestión del caso de Ananías en el capítulo 5, ¿verdad?
Ananías y Zafira. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 4, 32, se habla de que la comunidad de los creyentes, estos son los primeros cristianos, ¿verdad?, tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyeran a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y lo puso el dinero a disposición de los apóstoles. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Pero después, enseguida te pone el caso, así como estamos viendo en el Antiguo Testamento de Acán, vemos aquí de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad, de acuerdo con ella, lo guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del dinero del campo? ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él y después de venderlo no podías quedarte con el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Un gran temor se apoderó de ellos. Entonces, ¿se dan cuenta? Más o menos es la misma cosa, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí, lo de acá. Cada tú, ahí vente, me había hecho el voto. Enseguida, y Pepe te va a mano. Y ya puedo ver. Entonces, por no dar todo, ¿viste? Entonces, ¿por qué estas exageraciones desconcertantes y escandalosas? Después viene también la esposa, Omar, no hay, porque ya puse ahí. Sí, pusimos todo, dimos todo. UPPT, deben de ir, ahí la nemena, anguetetero, joroño, ya puedo ver. Omar, no, upeare. Son desconcertantes, ¿verdad? Pero entonces no tomemos al pie de la letra, sino que aquí estas son las enseñanzas. Y eso es lo que está sucediendo aquí también. Y es lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir reflexionando más porque esta teología me parece maravillosa. A pesar de ser desconcertante y ser escandalosa, sin embargo, nos ayuda a tomar. Estos elementos nos ayudan a tomar conciencia de nuestra existencia, de nuestro compromiso con Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.